Hola, José Carrasco os habla desde la isla de Menorca, como cada semana con vosotros, para presentaros una propiedad destacable. Esta semana estoy en el término municipal de Alayor. Os voy a mostrar una casa de campo genuina menorquina, reformada hace unos años, pero en perfecto estado de conservación. Tiene innumerables detalles, en su interior hay muchas secciones, y voy a intentar mostraros el máximo en el mínimo de tiempo posible para que no se alargue demasiado el vídeo. Aquí, como veis, tenemos dos antiguos hornos de pan. La propiedad, la finca, tiene 70.000 metros cuadrados y algo más de 700 metros construidos. 70.000 metros de terreno y, como digo, unos 700 metros, algo más, construidos. Estos son las bolleras o establos, como las conocemos aquí en Menorca. Luego veremos un poco del interior. Y esta es la casa principal. La verdad es que, como decía al principio, es totalmente genuina, auténtica menorquina. Tiene todos los detalles típicos de estas preciosas casas de campo. Esta en concreto tiene absolutamente todo lo que se puede esperar de una propiedad así. Además, con la reforma también incluye una piscina que está en el otro lado, luego veremos. Fijaros en la cantidad de detalles. Aquí, no sé por qué razón, había una puerta de paso muy bonita y se tapió. Supongo para separar esta zona de aparcamiento que se ha destinado para el parking de vehículos. Y vamos a ver un poco más alrededor de la casa. Tiene espacios muy interesantes que crean diferentes ambientes. El jardín, igual que el resto de todo lo que veremos, está en inmejorables condiciones. El mantenimiento es perfecto de esta propiedad. Muchas veces os muestro casas de campo o fincas, sobre todo, que necesitan una reforma completa. Aquí se puede entrar sin tener que realizar ningún coste. Como digo, está todo en óptimas condiciones. Aquí tenemos una zona de terraza cubierta, muy agradable, y desde aquí disfrutamos de este jardín que está, como digo, perfecto. Además es un jardín muy variado, muy interesante. Vamos a verlo desde un ángulo diferente. Y la casa de nuevo. Y vamos directamente a la parte de atrás para ver una gran terraza con piscina. Y bueno, la propiedad, como decía, tiene de todo, no le falta ningún detalle. Aquí tenemos también esta zona de jardín preciosa. Hasta el último árbol está cuidado al máximo. Y aquí tenemos la casa vista desde la parte de detrás, con esta piscina que calculo que tendrá unos 50 metros de lámina de agua. Y con estos espacios tan agradables como esta zona de pérgola. Y dentro veréis que se trata de una casa realmente grande. Yo creo que se divide en tres secciones principales. Yo creo que en algún momento fue como tres casas, porque hay tres cocinas. Aquí tenemos una zona para sentarnos y desde aquí de nuevo vemos una vista general de la casa. Vamos a continuar. Aquí encontramos un antiguo pozo que está todavía en uso. Y aquí, por ejemplo, tenemos una gran cisterna, un aljibe cubierto, y aquí tenemos
estos edificios agrícolas que conocemos por bolleras en Menorca y que tienen mucho interés. No solo tienen una belleza arquitectónica destacable, sino que además sirven como dan posibilidad de expansión a la casa. En muchas fincas encontramos estos espacios convertidos en vivienda y la verdad es que tienen un carácter muy definido. Son edificios muy agradables, con muchísimas posibilidades. O simplemente los podemos tener como zona de almacén, como en este caso. Como veis, es un espacio amplio y, como digo, pues da más posibilidades a lo que es la propiedad. Vamos a continuar y vamos a ver el interior de la casa. Ya estamos en su interior. La casa se divide en 3 secciones principales, pero realmente tiene posibilidades de rediseñar, reorganizar el espacio de la forma que se desee. Como podemos ver, está todo en muy buenas condiciones, en perfectas condiciones, mejor dicho. Son espacios amplios. Aquí tenemos un gran salón con una chimenea. Además tenemos confort. No solo es una casa antigua, muy bien conservada, sino que cuenta con calefacción central y aparatos de aire acondicionado. Aquí podemos ver un split. La carpintería es muy interesante. Encontramos puertas antiguas, restauradas, son grandes, como podéis ver. Aquí tenemos una cocina. Como digo, se divide en 3 secciones que serían como 3 casas independientes. Aquí, por ejemplo, tenemos esta cocina, que es la principal. Yo creo que esta es la zona principal de la casa. Aquí tenemos una zona de servicio muy interesante, con una habitación y un espacio independiente. Como veis, esto es una especie de office lavandería. Y arriba, bueno, aquí tenemos varios aseos de cortesía, como este. Fijaros qué curioso, está la casa plagada de detalles, como este váter antiguo, con el lavabo. Como digo, es una casa además que conviene visitarla. Es muy difícil mostrar todo lo que tiene para ofrecernos en un vídeo. Hay casas que se prestan con más dificultad a realmente entenderlas con una grabación. Esta es una de ellas. Y esta es la habitación principal. Como veis, es una habitación muy amplia. Es una habitación suite con una terraza. Aquí tenemos cuarto de baño con bañera y con ducha, vigas vistas, los techos en perfectas condiciones. Y desde aquí vemos la zona trasera de la casa, con la piscina que habíamos visto antes, con el jardín, y al fondo tenemos el mar. No tenemos una gran vista del mar, pero sí que notamos la presencia del mar. No estamos lejos y desde algunas zonas se ve, tenemos vistas al mar, aunque lejanas. Continuamos por aquí. Aquí tenemos, si recuerdo bien, un vestidor grande. Así es. Fijaros los espacios, son todos muy generosos. Calefacción por todo. De nuevo, vistas. Aquí creo que tenemos una vista todavía mejor. De la parte de atrás. Y del mar, del horizonte. Son vistas despejadas. En el campo, aquí en Alayor. Aquí tenemos más espacio todavía para guardar cosas. Realmente es una casa, son en construcción, como hemos dicho,
700 metros y algo, y son muchos los espacios que encontramos. Aquí tenemos esta terraza, a la que se accede solo por aquí, y como veis tenemos aquí de nuevo vistas a la piscina y al jardín. Continuamos nuestra visita. Escaleras, todo original, antiguo, igual que la carpintería. Y vamos a ir poco a poco desvelando los espacios. Aquí tenemos otra zona que podemos llamar otra sección. Como veis, aquí tenemos la puerta principal, pero hay varias puertas de acceso al exterior. Y esta zona viene a ser como un apartamento, podríamos darle el uso de un apartamento de invitados completamente aislado. Tiene su propia cocina, como podemos ver, montones de detalles, como esta chimenea. Aquí de nuevo tenemos una puerta, con lo cual cada sección tiene su propio acceso. Si se quisiera dividir en varias casas, por ejemplo, para que lo utilizaran una familia grande, pues sería ideal, pero también como casa única también le podemos dar el uso. Aquí tenemos este cuarto de baño. Aquí supongo no había entrado. Está así, el váter casi no se ve, está la luz apagada. Y continuamos con nuestra visita. Como veis, hemos visto ya dos zonas y se me olvidaba que en esta sección tenemos arriba habitaciones. Como veis, hay mucho espacio y realmente tenemos la distribución actual es de 6 habitaciones, 3 cuartos de baño más aseos de cortesía, pero realmente podemos conseguir tantas habitaciones como queramos porque hay muchísimo espacio y se puede todo redistribuir sin ningún problema. Aquí tenemos unos techos un poco más bajos, inclinados. El tejado es un tejado recortado de diferentes alturas, típico balear. Y aquí, como veis, tenemos una habitación muy típica también de casa de campo. Y aquí tenemos otra más. Esta realmente es grande y vamos a bajar para ver la última parte. La verdad es que es una casa que necesita, como decía antes, que se visite en persona para realmente entenderla. Es una gran propiedad a un precio más que razonable. Podéis consultar el precio en el enlace que aparece debajo del vídeo. Y si lo comparáis con otras propiedades veréis que realmente tengo razón. Bueno, aquí tenemos, volvamos atrás para entenderlo mejor. Aquí tenemos lo que sería otra sección. Entramos por aquí. Encontramos un salón con gran altura. Ahora está todo recogido, como se aprecia en el vídeo. Pero como veis hay un gran espacio. Y tenemos dos pequeñas habitaciones. Aquí en esta encontramos estos electrodomésticos. Y esta se utiliza como escritorio. Como veis hay muebles antiguos también. Techos inclinados. Y por aquí, si mal no recuerdo, tras esta puerta, fijaros qué puerta, es muy interesante. Tras esta puerta tenemos este comedor. De nuevo vemos los radiadores que nos recuerdan que tenemos calefacción en toda la casa. Y aquí tenemos la cocina independiente. Una cocina que está muy bien para lo que es solo esta sección. Y finalmente, si no es que se me pasa algo, que es muy probable porque es una casa grande,
Es la primera vez que vengo. Bueno, aquí tenemos un cuarto de baño completo, amplio, como podéis ver, con bañera. Y aquí tenemos la zona de instalaciones, calefacción, y tenemos aquí un garaje amplio. Y bueno, esto es todo, que no es poco. Seguro que me dejo algo, pero para eso están las visitas reales. Y desde aquí me despido de vosotros. Como siempre, os dejo el número de teléfono donde podéis contactarnos. Es el 971 35 15 30 y la dirección de correo electrónico info@sesmoreres.com. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros una semana más y os espero pronto en el próximo vídeo. Gracias.